con el doctor Armando Aldusi, enfrentando la adversidad. El doctor Armando Aldusi presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios, en un set de 81 audioconferencias con el doctor Armando Aldusi, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Aldusi. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a comenzar una serie preciosa acerca de la marca de la bestia. Nos encontramos en un punto en la historia donde los avances tecnológicos y todo el desarrollo que estamos viendo a través de la genética con el famoso transhumanismo, donde se están tratando de mezclar células humanas con embriones de animales, etcétera, etcétera. Todo este avance del conocimiento de la ciencia actual está o es muy relevante con las profecías bíblicas, y creo que estamos en un punto crucial en la historia donde el Espíritu Santo nos puede dar un poquísimo más de luz y comprensión acerca de todo esto para que una vez más comprobemos la veracidad y la inerrabilidad y la inspiración maravillosa de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, hace 2000 años se escribió el apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, que está muy cerca de Turquía, junto al mar Egeo. Actualmente la isla de Patmos todavía existe, que él vio una visión tremenda de Jesucristo, y pues cuando él volteó para oír la voz como de trompeta que le hablaba, Cristo le dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que son, las que has visto y las que serán. Y entonces el apóstol Juan hace 2000 años escribió algo que ya sucedió, que no ha sucedido
y que está por suceder. Esto, ¿verdad? Pues nos funde los fusibles de nuestro entendimiento y de nuestro cerebro, porque Él está escribiendo cosas hace 2000 años, o sea, viajó a través del tiempo el apóstol Juan, en el Espíritu, desde luego, como lo dice él en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y él vio lo que aún no ha acontecido ante la época presente en la que tú y yo vivimos. Pero lo que él vio, pues ya sucedió, porque lo escribió, tal como lo encontramos en el libro del Apocalipsis, y todavía no sucede en el siglo XXI en que nos encontramos. Sin embargo, va a suceder. De una forma maravillosa, Dios simplemente nos dice que el tiempo no existe, ¿verdad? Es completamente relativo. Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios que trasciende completamente las 4 dimensiones en las que tú y yo estamos viviendo, que es la altura, la profundidad, la anchura, y la 4ª dimensión que el gran científico alemán Alberto Einstein descubrió, y que es el tiempo. Y Einstein, en su famosa teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, ahí describe claramente esto, que el tiempo, ¿verdad?, es de carácter relativo. Entonces el apóstol Juan escribe tantas cosas en el libro de Apocalipsis, pero nos vamos a concentrar en la marca de la bestia y en el desarrollo tecnológico que a través de todos estos últimos años se ha llevado a cabo, porque estamos ya listos para poder ser testigos del último escenario mundial. Somos la generación privilegiada que Dios nos ha permitido que podamos nosotros presenciar las cosas que Dios escribió, para que contemos sus maravillas, para que llamemos al mundo al arrepentimiento, y para que nosotros, de una forma personal e individual, nos acerquemos cada día más al Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice: el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y velemos en oración. Muy bien. Entonces, aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, dice el versículo 16, que hacía que a todos, pequeños y a grandes, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Vamos a ver mucho más adelante si esta marca es o va a ser superficial o tatuada, o va a ser un chip que se va a injertar debajo de la piel. En fin, todos estos detalles son muy importantes. Y dice que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número, el nombre de la bestia. Y aquí hay sabiduría, dice el Espíritu Santo. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es el 666. Cuando dice la Biblia que aquí hay sabiduría porque es número de hombre, se refiere a que la numerología en la Biblia se llama gematría. La gematría es una rama de la teología que trata con los números, y esto hay que completamente divorciarlo, ¿verdad?, de la numerología del ocultismo, que es otra dimensión. En el ocultismo, por ejemplo, hay mucha superstición, que el número 13, en los hoteles no hay el número 13, que no pases bajo una escalera que tenga tal número porque puede traer mala suerte. Eso es otra cosa, ¿verdad? Y la Biblia no tiene que ver con absolutamente nada de esta numerología. Sin embargo, cuando dice que es número de hombre, el número de la bestia, significa lo siguiente. En la Biblia el 1 es el número de la unidad. Dice en Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante: Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Esto es en hebreo, que significa: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, bajo el concepto del judaísmo, ¿verdad?, Dios es uno. Y esto es una de las cosas que ellos no pueden entender del Nuevo Testamento, y por eso muchos judíos no creen
en el cristianismo o dicen que estamos equivocados porque nosotros tenemos 3 dioses, que porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces el judío choca su teología con todo lo que nosotros hemos recibido, porque la misma historia nos muestra, ¿verdad?, dentro del judaísmo y dentro de también la etimología, o sea, las raíces hebreas del judaísmo, nos muestran que la palabra Elohim, cuando dice la Biblia, Bereshit Elohim ha-samayim haaretz, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, esta palabra Elohim, la terminación im en el hebreo, siempre implica una pluralidad. Entonces está hablando de Dios en plural. Y luego cuando dice también en el capítulo 3 del Génesis, que Dios dijo, saquemos al hombre del huerto para que no sea uno como nosotros. Otra vez está hablando en plural Dios. Y en el capítulo 11 del Génesis, cuando baja Dios a juzgar la rebelión de la Torre de Babel, Él también lo dice, bajemos al mundo para que podamos confundir las lenguas, hablando Dios otra vez en plural. Pero en fin, este no es un punto ahorita que vayamos a desarrollar, pero simplemente quiero explicar que el número de la bestia es el número del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado en el 6º día. Entonces, el 1 es el número de la unidad, el 2 en la Biblia es el número de los testigos o implica testimonio. Cristo mandó de 2 en 2 a los discípulos y bajo 2 testigos quedaría completamente toda declaración, de acuerdo a la Torá o a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El 3 es el número de la Trinidad. El 5 es el número de la gracia. Y el 6 en la Biblia es el número del ser humano, porque en el 6º día fuimos creados. Entonces cuando vemos 6, 6, 6, 3 veces, nos damos cuenta que es el hombre elevado a la Trinidad. O sea, el hombre convertido en un Dios. Y por eso se le dio al anticristo el número del 666. Porque es precisamente el anticristo el ícono final de Satanás para representar que Él es Dios, ¿verdad? Y que no hay nadie absolutamente como Él, porque así es como va a terminar esta triste historia de esta criatura rebelde que se opuso a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos pues a entrar en materia y vamos a ver que la marca de la bestia va a involucrar 2 aspectos principales. Un aspecto económico y un componente espiritual. Repito, la marca de la bestia va a implicar 2 aspectos diferentes, uno económico y el otro espiritual. Y estas 2 características van a trabajar juntas y serán los temas que vamos a tratar de desarrollar. El aspecto económico y el componente espiritual lo vamos a explicar un poco con más detalles más adelante. Y el intento de este estudio es prepararnos o preparar el estrado para poder nosotros continuar, y cuando lleguemos a estudiar con más detenimiento estos 2 componentes lo vamos a entender. En su afán principal de convertirse en el Dios de este mundo y el máximo gobernante mundial, el anticristo va a tener que alcanzar o va a tener que lograr 4 metas. Si tú quieres ir apuntándolas, será muy importante. Para que el anticristo pueda lograr colocarse y convertirse en el máximo gobernante mundial, va a tener que alcanzar o lograr 4 metas. Número 1, y vamos en orden para que veamos la final, o sea la cuarta. Número 1, un control militar. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, leemos nosotros que el anticristo tendrá que primero tener el control militar del mundo, porque es necesario para que pueda lograr las otras fases distintas. Y dice en Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45,
Daniel 11, 40 al 45, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. Él es el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa que es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Edom, Moab y Amón corresponden a el área geográfica que actualmente ocupa Jordania moderna. Entonces, Jordania, de alguna manera, el anticristo no se va a meter con Jordania, y de alguna manera Jordania va a unirse al anticristo en su confederación final de naciones. Y luego dice el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, estas naciones del norte de África también se van a unir al anticristo. Y esto es interesante porque en el capítulo 38 de Ezequiel, del 1 al 4, principalmente versículos 4 y 5, la Biblia describe las naciones que van a adherirse a la invasión final de Rusia contra Israel. Y menciona a Rusia como Rosh, menciona a Irán como Persia. Recordamos que en 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. En el 79 a la República Islámica de Irán con el Ayatollah Khomeini. Hasta ahorita permanece con ese nombre. Libia no ha cambiado su nombre, es una región del norte de África, y Etiopía. Entonces, estas naciones van a ser parte o van a formar parte, tanto en Ezequiel, él lo corrobora, como también Daniel capítulo 11, que es el pasaje que estamos leyendo. Y finalmente dice el versículo 44 y 45 de Daniel 11, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Vemos que entonces la campaña militar del anticristo va a ser muy importante para poder controlar las amenazas que va a tener del oriente, las amenazas que va a tener de algunas naciones, inclusive dentro del territorio de los árabes. Pero finalmente vemos que la Biblia localiza al anticristo terminando su carrera en la ciudad de Jerusalén. Y ahí es precisamente donde la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe claramente que vendrá Jesucristo y destruirá al anticristo solamente, ¿verdad?, con su voz, con la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 16, en la guerra del Armagedón, se va a llevar también en el Valle del Megido, Joel capítulo 3, y todos estos pasajes que nosotros unimos hacen una consistencia de la verdad extraordinaria, porque fueron escritos por autores diferentes en diferentes épocas, pero la consistencia y la armonía que existe de la Biblia de una parte con la otra, cómo encajan todas las piezas de una forma sobrenatural. Entonces, esta campaña militar la tendrá que llevar el anticristo de alguna forma inmediata. Y además, en esta primera fase, que el anticristo necesita primero controlar el control militar, parece que comenzará rápidamente después del rapto. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 4, que el primer sello aparece el anticristo como un caballo blanco, montado en un caballo blanco, el primer jinete, con un arco y sin flechas. Esto es muy significativo porque implica que va a entrar como un pacificador. Y así lo dice también 600 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, Daniel en su capítulo 8, que el anticristo entra con un gran poder sobrenatural como un pacificador. No entra como un guerrero, entra como un pacificador, pero inmediatamente después
de que el mundo cae, ¿verdad? Y que le aceptan como el Salvador, resolvió los problemas de la economía europea y resolvió el problema de tal vez del coronavirus y resolvió el problema de la migración y del medio ambiente, etcétera, etcétera, el mundo se va a hincar delante de él. Dice Daniel 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, que es el anticristo, y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, aquí está diciendo Daniel 600 años antes de que se escribiera el Apocalipsis capítulo 13, que el poder del anticristo no va a ser propio, sino que Apocalipsis nos lo dice en el capítulo 13, versículo 3, que Satanás le dará su poder, su dominio y su reino. O sea, todo lo que el anticristo haga, lo va a hacer por medio de la presencia de Satanás o de algún principado demoníaco dentro de su vida. Y entonces dice la Biblia en el versículo 24, Daniel 8, 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25, y con su sagacidad, o sea, con su inteligencia sobrenatural, hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces vemos de qué forma la Biblia nos va llevando poco a poco en una, tal vez podríamos decirlo como una cronología, en la forma en que el anticristo va a ir avanzando para finalmente, al final de la semana 70 de Daniel, o de los 7 años de la tribulación, adjudicarse el título del único Dios soberano del universo. Y pues no nos puede sorprender nada de estas cosas, ¿verdad? Porque con un mundo en crisis, tal como lo estamos actualmente viendo, y despedazado, pues todo esto se está preparando para el establecimiento de un gobierno mundial, totalitario, dictatorial, arbitrario y universal. Y un ejemplo de esto pues es la entrada de Adolfo Hitler. Casi todos los dictadores a través de la historia nos enseña, ¿verdad?, que muchas veces el hombre no aprende de la historia, desgraciadamente. Pero si recordamos la entrada de Fidel Castro a Cuba, la entrada de Hugo Chávez a Venezuela, la entrada de Adolfo Castro, la entrada de José Stalin, la entrada de Benito Mussolini en Italia, el caldo de cultivo que prepara la mayor parte de las veces la puerta, o que le abre la puerta a un dictador, es la pobreza. Es el estado caótico, económico, espiritual, de depresión, en que la gente se encuentra y llega de repente, surge un hombre de la nada y con un populismo, con una ideología populista, voy a traer la solución, voy a solucionar esto y aquello, y la gente hambrienta, porque así es el ser humano, estamos siempre buscando a alguien que nos saque del pozo, pues se le entrega el poder a estos supuestos falsos profetas, falsos líderes políticos y religiosos, creyendo que ellos nos van a sacar de la desesperación. Y Hitler así entró, aunque él fue elegido democráticamente. Hitler posteriormente, después de que Chávez también fue elegido democráticamente, el que entró de una forma violenta fue Fidel Castro en Cuba, en 1960-61, ¿verdad?, cuando a Fulgencio Batista, el expresidente de Cuba, él pues le dio el pinochetazo, ¿verdad?, a través de una revolución armada. Pero Hitler entró con una forma democrática, repito, más adelante a los 1936 ya formó el Partido Nacional Socialista Alemán y más adelante comenzó a manifestar su antisemitismo, y así vemos de qué forma despedazó Alemania completamente. 90 millones de alemanes creyeron
en su retórica, en su verborrea, en todo lo que él decía en sus discursos. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama en la Biblia un espíritu de engaño. Cuando el ser humano rechaza a Dios y cuando el ser humano le dice a Dios, yo no quiero nada de tus pensamientos, lo peor que le puede pasar a un ser humano, escúchame muy bien, la tragedia más grande que le puede pasar a un ser humano al rechazar la luz es que acaba creyendo en cualquier cosa. Así es, si tú eres una persona que rechazas la luz, vas a acabar creyendo o en Buda, o en Zoroastro, o en algún tonto, ¿verdad? O en algún dictador del pasado, o en algún político, menos en aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la resurrección de la vida, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, qué triste es cuando rechazamos a aquel que con su resurrección de entre los muertos demostró que era el Mesías. Acabarán la gente creyendo en cualquier cosa y por eso así terminará la humanidad. Porque la humanidad terminará creyéndole, rechazaron a Cristo y van a creer en el anticristo, en el que viene a ocupar el lugar del verdadero Mesías. Muy bien. Entonces vemos en segundo lugar, la segunda característica o el segundo logro o la segunda meta que el anticristo va a necesitar para poder empoderarse o poder establecer su baluarte económico y militar, etcétera, etcétera, es el poder político. Primero es el poder militar y después será el poder político. Después de devastar y despedazar la tierra, el anticristo va a organizar 10 naciones. Bueno, estas 10 naciones ya van a estar organizadas, pero cuando el anticristo, a través del poder militar y de algunas guerras, venza a algunas naciones, estas 10 naciones le servirán como su plataforma. Y estas 10 naciones aparecen en el capítulo 2 del libro de Daniel como los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 17 de Daniel, de Apocalipsis, aparecen como los 10 cuernos de la bestia. Dice el Apocalipsis 17, vi una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 imperios que fueron Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, y el séptimo será el final gobierno del anticristo. Y estos 7 imperios son las 7 cabezas con las cuales es personificado el gobierno del anticristo en el libro del Apocalipsis. Y los 10 cuernos son las 10 naciones o los 10 dedos que representa Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, y que será la confederación política que él va a unificar de 5 naciones de Europa y de 5 naciones del Medio Oriente. Y cuando estas 10 naciones se encuentren ya formadas en un G10, de esas 10 naciones, surgirá el anticristo, derribará a 3 de ellas, ¿verdad? Entonces van a quedar nada más 7 naciones, y dice Apocalipsis 18, el anticristo será el octavo. Y así es como el gobierno final del anticristo se establecerá. Entonces, esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Daniel. Esta forma en la que el anticristo va a lograr, porque estas 10 naciones se escriben muy claramente en el libro de Daniel. Dice capítulo 7, versículos 23 y 24 del libro de Daniel. Y dijo así, la cuarta bestia, o sea que fue el imperio romano, porque primero acuérdense, Daniel retrata a Babilonia, después los medos y los persas vencen a los babilonios, después viene Alejandro el Magno con el imperio griego, y el cuarto imperio de la historia fue Roma. De Daniel hacia adelante, él describe 4 imperios. Hacia atrás encontramos nosotros Asiria y Egipto. Entonces es claramente la historia como se describe en la Biblia, que antes de Daniel existió Asiria y Egipto como los imperios del pasado, y de Daniel, o sea del año 600 antes de Cristo hasta nuestros días,
solamente surgirán 4 imperios, el cuarto es Roma, pero veamos de qué forma del antiguo imperio romano de hace 2000 años va de alguna forma a volver a manifestarse otra vez de estas naciones o de 10 naciones que formaron el imperio romano. De ahí se derivarán las 10 naciones que formarán el gobierno final del anticristo. Y dice Daniel 7:23, y de la cuarta bestia, o sea del imperio romano, será un cuarto reino en la tierra, como la historia lo corrobora. Repito otra vez, fue Babilonia, los medos y los persas, los griegos, y el cuarto imperio fueron los romanos, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de estas 10 naciones unificadas, de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, del antiguo imperio romano, que conquistó casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente, de ese imperio que abarcó tanto el occidente como el oriente, se van a levantar 10 reyes, que son los 10 cuernos o la confederación política final del anticristo. Dice claramente, se levantarán 10 reyes y detrás de ellos, o sea, primero se forman esta G10, hasta que no veamos una confederación política. Esto es importante. Hasta que nosotros no podamos ver o oír en los medios de comunicación, en la televisión, que 5 naciones del Oriente y 5 naciones del Occidente, o sea de Europa, se unieron para formar una confederación política, no podemos especular que el anticristo ya está, o tal vez yo estoy seguro que ya vive, pero no podemos decir que fue o que es el príncipe Felipe o que es Obama o que es el Papa. Eso son especulaciones absurdas. Entonces, hasta que no haya esta confederación, esta unión de estas 10 naciones, no podemos especular quién será el anticristo como persona, ni tampoco de qué exactamente región saldrá. Sabemos que saldrá del Medio Oriente, y lo más posible que sea Asiria o la región de Irak, pero ¿verdad? Todas estas son posibilidades. Yo personalmente o individualmente creo, ¿verdad?, que va a venir de Asiria, porque hay muchísimas escrituras que le llaman el asirio, pero antiguamente la región de la Mesopotamia, Irak y Asiria estaban unidas, no estaban divididas como ahora entre Siria e Irak, eran una sola, era un solo terreno, una sola conformación geográfica, y las naciones fueron dividiéndose a través de la historia, principalmente antes de la Segunda y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice la Biblia que entonces de estas 10 naciones se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así vemos pues que el gobierno político del anticristo va a surgir cuando se formen 10 naciones. Él antes va a estar en alguna nación pequeña, no se nos dice en cuál, pero va a estar haciendo las guerras. Y entonces le van a entregar el poder. Estas 10 naciones, ya que se junten, le van a entregar el poder, como dice en Apocalipsis 17, le entregarán el poder al anticristo. Y así, entonces ya militar y políticamente, su plataforma está casi lista para poder erigirse como el gobernante del mundo. Y en tercer lugar, el tercer logro que necesita el anticristo lograr o alcanzar para poder establecerse como un gobierno ya sólido, como un bastión político y militar y económico, es el control religioso. Número 1, ya lo vimos, el control militar. Número 2, el control político. Y número 3, el control religioso. Los primeros 2 logros, tanto el militar como el político, lo van a preparar al anticristo para convertirse en un dictador mundial, pero no en el dios pagano de este mundo, todavía no. Para esto, el control religioso va a necesitar hacer 2 cosas pero muy importantes. Número 1, va a tener que realizar alguna señal sobrenatural, porque no va a ser tan fácil de que la gente crea que él es el Mesías
y que van a dejar su religión para, imaginémonos todo esto, para seguir a este hombre. Él va a tener que realizar algún milagro, alguna cosa sobrenatural, y en segundo lugar va a tener que eliminar cualquier competencia religiosa que exista en ese tiempo. Las demás religiones no podrán ni siquiera igualarlo ni compararse con los milagros y señales que el anticristo va a realizar. ¿Y cuál será o cuál nos podemos imaginar nosotros que será esta última señal que va realmente a convencer al mundo de que Él es, ahora sí como decimos en México, el papucho de papuchos, el yo soy aquel, el incomparable, el falso Mesías? ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer o qué señal va a hacer el anticristo que la gente va a caer en sus pies? Muy bien, en esta tercera logro que él va a tener que realizar, lo encontramos otra vez en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. Leamos con mucho cuidado. Vi una de sus cabezas. Juan está describiendo al anticristo o a la bestia que surge del mar en el versículo 1. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El anticristo va a ser herido, va a ser, sabemos que la herida que va a sufrir va a ser de una daga, de un puñal, de una espada o de un cuchillo. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa aquí para herida es la palabra spazo, con ese Samuel P-H-A-Z-O, como suena, spazo, y significa herida con arma blanca. Y es la misma palabra griega que en el capítulo 5 se usa cuando dice el apóstol Juan, vi a Cordero como inmolado, o sea, herido. ¿Por qué? Porque se refería a que cuando Juan tuvo la revelación de este libro maravilloso del Apocalipsis, Cristo